presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Me acompaña la abogada Diana Carolina Silva Jaramillo, secretaria relatora del despacho, y el abogado Juan Martín, que es asesor del despacho para efectos de desarrollar la audiencia única de prueba y de alegatos fijada para esta fecha y hora dentro de la causa número 538-2025 TCE, en virtud de una denuncia presentada por el señor Luis Alberto Cores Herrera, director provincial electoral de Bolívar, con su abogado patrocinador, en contra de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, en virtud de una presunta infracción electoral muy grave, tipificada en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia. Para efectos de continuar, señorita secretaria, tenga la bondad de certificar si nos encontramos en el día y la hora determinadas para el desarrollo de la audiencia pública de prueba y de alegatos, por favor. Muy buenos días, señor juez. Siendo las 17 del 3 de diciembre del 2025, certifico que nos encontramos en el día y hora señalado en el auto de 12 de noviembre del 2025 a las 12 horas para el cumplimiento de la presente audiencia oral de prueba y alegatos. Muchas gracias. Tenga la bondad de certificar si se encuentran presentes las partes procesales, por favor. Señor juez, cumpliendo con lo dispuesto, pongo a su conocimiento que se encuentran presentes el abogado Rómulo Patricio Caiza Paredes, la denunciada Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, conjuntamente con su abogado Cristian Escobar Aragón. Se encuentra presente también de manera telemática el defensor público designado dentro de la presente causa. Hasta aquí la verificación de las partes, señor juez. Muchas gracias. En virtud de que la denunciada cuenta con patrocinio jurídico propio, le agradezco al señor abogado de la Defensoría Pública y a la Defensoría Pública como institución por su permanente predisposición a colaborar con la justicia electoral. Muchas gracias. Puede permanecer vía telemática o retirarse como mejor considere, estimado colega abogado. Una vez que se ha verificado que estamos dentro del día y la hora y contamos con la presencia de las partes procesales, declaro instalada la audiencia pública de prueba y de alegatos. Agradezco también la presencia de la Policía Nacional para efectos de seguridad. Pueden permanecer sentados, no es necesario que permanezcan de pie, por favor. Muchas gracias. La audiencia se realiza, como he señalado, en virtud de una denuncia presentada por la Delegación Provincial Electoral de la provincia de Bolívar en contra de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, a quien se presume que habría incurrido en una infracción electoral muy grave, en cuyo artículo 179 del Código de la Democracia prescribe lo siguiente: las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 11 salarios básicos unificados hasta 50 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación hasta 1 año. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Numeral 12. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. La causa número 538-2025 TCE se tramita en el Tribunal Contencioso Electoral y en virtud del sorteo correspondiente me ha correspondido conocer y sustanciar en primera instancia esta denuncia por la infracción electoral que he referido. Una vez que emita la sentencia que corresponda, las partes procesales podrán interponer el recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal si así lo consideran. Señorita secretaria, sírvase, por favor, dar lectura a las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relativas a determinar la jurisdicción y competencia de este juzgador y del Tribunal Contencioso Electoral, así como también a las normas de procedimiento a observar durante la audiencia de pruebas y de alegatos. Les encarezco a los señores abogados, patrocinadores de las defensas respectivas, tener muy en cuenta a fin de que se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias relativas al desarrollo de la audiencia de pruebas y de alegatos, por favor. Constitución de la República, artículo 221. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes. Numeral 2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gastos electorales y en general por vulneraciones de normas electorales. Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Código de la Democracia, artículo 61. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la función electoral encargado de administrar justicia en materia electoral, conocer y absolver consultas sobre el procedimiento de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas y resolver las denuncias sobre afectaciones a la inclusión de jóvenes, paridad y violencia política de género. Artículo 70. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones. Numeral 13. Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en la ley. Artículo 249. Se realizará una audiencia oral única de prueba y alegatos en los siguientes procesos contenciosos electorales. Literal B. Infracciones electorales. La audiencia se realizará con presencia de las partes y sus abogados patrocinadores y en el evento de que el accionado, presunto infractor o funcionario objeto de la queja no cuente con patrocinio profesional privado, el juez o jueza designará una defensora o defensor público en cumplimiento de las normas del debido proceso. Durante la audiencia se sustentarán las pruebas de cargo y de descargo. Actuará el secretario o secretaria debidamente autorizado y posesionado para desempeñar esta función. Artículo 253. En la audiencia oral única de prueba y alegatos se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante las juezas y jueces y responder al interrogatorio respectivo. Artículo 255. La secretaria o secretario levantará un acta de la audiencia, sentará razón sobre la realización de la audiencia oral única y de prueba y alegatos de las partes que intervinieron y agregará al expediente las pruebas o demás documentos que se hubieran presentado. Artículo 256. Se reconoce el derecho de las personas imputadas a ser escuchadas, así como a guardar silencio. Artículo 268. El Tribunal Contencioso Electoral es competente para conocer y resolver lo siguiente. Numeral 4. Infracciones electorales. Artículo 275. Infracción electoral es aquella conducta antijurídica que afecta los derechos de participación y menoscaba los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral, que implican el incumplimiento de funciones electorales o violentan las disposiciones impartidas legítimamente por la autoridad electoral. Las infracciones previstas en este código no enervan las acciones y sanciones de aquellas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. Artículo 279. Las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 11 salarios básicos unificados hasta 50 salarios básicos unificados, destitución o suspensión de derechos de participación hasta 1 año. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Numeral 12. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Artículo 73. Se realizará una audiencia única de prueba y alegatos en los siguientes procesos contenciosos electorales. Numeral 2. Infracciones electorales. Artículo 74. Todas las audiencias previstas en este reglamento se desarrollarán bajo la dirección del juez de instancia o sustanciador en las causas que corresponde al Pleno, para lo cual dispondrá el tiempo de las intervenciones, interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate y evitar incidentes. Podrá además declarar la audiencia en receso y reinstalarla para la continuación de la diligencia. Artículo 80. La audiencia oral única de prueba y alegatos se realizará ante el juez de instancia o sustanciador con la presencia de las partes procesales y sus abogados patrocinadores. Cuando el recurrido, accionado o presunto infractor no contare con defensor privado, el juez designará un defensor público en cumplimiento de las normas del debido proceso. Actuará el secretario relator o secretario general según corresponda, debidamente autorizado y posesionado para desempeñar esta función.
Artículo 81. Si el legitimado pasivo no compareciere el día y hora señalados y no justificare su inasistencia, la audiencia oral y única de prueba y alegatos se llevará a cabo en rebeldía, con el mismo procedimiento establecido con este reglamento. Si no comparece el legitimado activo, su ausencia se entenderá como abandono de la denuncia, acción o recurso, y el juez lo declarará expresamente, ordenará al secretario que siente la razón para la no realización de la audiencia y dispondrá el archivo de la causa. Artículo 82. La audiencia será pública y se efectuará conforme a las siguientes reglas básicas. Numeral 1. Previa verificación de la presencia de las partes procesales, el juez declarará instalada la audiencia. Numeral 2. Determinará el objeto de la controversia y concederá la palabra en primer lugar a quien activó el recurso a acción o denuncia y después a la persona recurrida, accionada o denunciada, quienes deberán: literal A. Practicar las pruebas documentales, testimoniales o periciales anunciadas en la acción. Recurso o denuncia en la contestación. Cuando se trate de pruebas documentales, dará lectura a la parte pertinente del informe, comunicación o documento escrito, pedirá que se reproduzca la parte pertinente de los soportes digitales o exhibirá las fotografías u otros documentos similares, en presencia de los concurrentes. Cuando se trate de prueba testimonial, las preguntas deberán ser formuladas en coherencia con el propósito del testimonio anunciado en la acción, recurso o denuncia. En tanto que, cuando se trate de las pruebas periciales, dará lectura a las conclusiones del informe pericial y formulará las preguntas al perito sobre la veracidad del contenido de su informe. Literal B. Al momento de practicar la prueba respectiva, la contraparte podrá contrainterrogar a los testigos o perito, objetar la prueba documental, testimonial o pericial en forma justificada en razones de falta de conducta, pertinencia o utilidad y pedirá la exclusión de aquellas. El juez podrá formular preguntas al testigo o perito cuando considere que existan hechos relevantes que deban ser ampliados o precisados. Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requiera prueba. El juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba contundente, pertinente y útil. Excluirá medios de prueba ilegales, incluyendo los que se hubieran obtenido o practicado con violación de requisitos formales de las normas y garantías constitucionales o instrumentos internacionales que hubieran sido anunciados por las partes procesales en la acción, recurso o denuncia o en la contestación. Concluida la práctica de las pruebas, el juez concederá la palabra a las partes para que formulen sus alegatos en derecho, cuyos argumentos relacionarán los principios o reglas jurídicas aplicables a los hechos del caso a fin de justificar la pretensión judicial. Una vez terminadas las intervenciones de las partes procesales, el juez dispondrá que se agregue a los autos las grabaciones de audio y video de las intervenciones durante la audiencia y clausura de la diligencia. Artículo 83. Los jueces rechazarán de plano todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso. Artículo 84. El secretario general o el secretario relator, según corresponda, levantará un acta de la diligencia, sentará razón sobre la realización de la audiencia oral y de prueba y alegatos de las partes que intervinieron y agregará al expediente las pruebas o demás documentos que se hubieran practicado. El acta será suscrita por el juez y el secretario y se agregarán a los autos. Artículo 85. Se reconoce el derecho de las personas imputadas a ser escuchadas, así como a acogerse al derecho al silencio. Artículo 87. La audiencia será pública. Las personas que concurran deberán mantener una conducta respetuosa. Cuando los medios de comunicación se encuentren presentes en la audiencia, podrán realizar tomas y grabaciones iniciales. El Tribunal Contencioso Electoral podrá disponer las grabaciones de audio y video que respalden lo actuado durante la audiencia. Artículo 88. La audiencia se realizará en el lugar, día y hora señalado. Los jueces tendrán la facultad de suspenderla de manera justificada y determinar el día y hora de su reinstalación. Hasta aquí la lectura, señor juez. Muchas gracias. Unas breves instrucciones previo a dar inicio. Solo tendrá validez la grabación que está realizando el Tribunal Contencioso Electoral. Esta audiencia obviamente es pública, cualquier persona puede acudir, además está siendo transmitida en este mismo momento hacia el público, por tanto pueden permanecer las personas que deseen ingresar, que se encuentran y las que pudieran ingresar, pero a todos les pido que mantengan en silencio sus teléfonos o apagados en lo posible para evitar cualquier interrupción. Como es obvio, durante las intervenciones de las partes se demanda el respeto necesario a la contraparte a fin de que practiquen las pruebas y en el momento oportuno podrán hacer las objeciones de las pruebas que estimen pertinentes. Bien,
El objeto de la controversia es el siguiente, que lo tengan presentes, señores abogados. Determinar si la señora o señorita Eliana Elizabeth Naranjo Andrade incurrió en la infracción relativa a incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral previstas en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, denunciada por el señor Luis Alberto Coles Rea en su calidad de director de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar. Ese es el objeto de la controversia, por tanto, habrá que determinar si ha incurrido o no en la presunta infracción. Como ya escucharon, y de conformidad con las reglas básicas del debido proceso previstas en el artículo 76 de la Constitución, en primer momento intervendrá el abogado de la Delegación Provincial Electoral, a quien, por cierto, se le concede el término de 3 días para que ratifique la intervención, en virtud de que no se encuentra presente el señor delegado provincial electoral, para que presente en primer momento, haga el alegato inicial y practique las pruebas que hayan sido anunciadas al momento de presentar la denuncia. Una vez que haya concluido su intervención, le concederé la palabra a la denunciada a través de su abogado, Cristian Escobar, en primer momento para que se pronuncie respecto de las pruebas que sean practicadas y determine fundamentadamente, en el caso de que las objete, cuál es la circunstancia fáctica y jurídica por la que considera que la prueba es impertinente o inconducente, en fin, y luego de ello, para que haga lo propio, es decir, para que haga su alegato inicial y practique las pruebas que hubieran sido anunciadas, recordando que en virtud del principio constitucional de inocencia no le corresponde probar que lo sea, pero si hace afirmaciones tiene la obligación de demostrar de manera fundamentada. Una vez que concluya la intervención, le concederé en primer momento la palabra al abogado del señor delegado al abogado de la Delegación Provincial Electoral para que, si considera pertinente, explicando las razones fácticas y jurídicas, objete o no las objete a las pruebas que hayan sido practicadas, luego de lo cual formulará el alegato final o alegato en derecho a fin de relacionar los hechos con las normas jurídicas que estime sean pertinentes aplicarlas al caso en concreto. Una vez que concluya, le volveré a conceder la palabra al abogado de la persona denunciada para que también presente sus alegatos en derecho, con lo que concluiríamos la audiencia de pruebas y de alegatos. Si bien se dio lectura a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al desarrollo de la audiencia, me he permitido de manera muy breve explicar también cuál es el procedimiento, a fin de que ustedes se puedan alegar lo que estimen conveniente. Recuerden ustedes que el juez conoce derecho, pero lo que no conoce son los hechos. Y esta audiencia, en lo fundamental, tiene el propósito medular de que me hagan conocer de manera apropiada los hechos que hayan ocurrido, ya sea que incriminen o las circunstancias que eximan de responsabilidad a la persona denunciada, de tal forma que eso me permita tomar una decisión justa y adecuada a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Dicho esto, entonces, le concedo la palabra al abogado del señor Luis Alberto Coles Rea, director provincial electoral de Bolívar, para su primera intervención. Muchas gracias, señor juez, señorita secretaria, asesor de despacho, a la defensa técnica de la hoy denunciada.
con oferta de poder ratificación en nombre del magíster Luis Alberto Coles, director de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar. Intervengo como parte denunciante con la infracción electoral determinada en el 279 numeral 12. Señor juez, el objeto de la controversia y los hechos fácticos que se ha presentado la denuncia derivan de la misma, es decir, derivan de una resolución que emitió el Pleno del Consejo Nacional Electoral, la misma que es de carácter obligatorio, no optativo, y que exhorta a la ciudadanía general mayor de 18 años a cumplir una etapa muy importante en el acto de sufragio, la no utilización del celular o del dispositivo móvil eléctrico y electrónico el domingo 13 de abril en las elecciones generales 2025 en la segunda vuelta. En este sentido, señor juez, me permitiré demostrar la materialidad de la infracción, la responsabilidad de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, quien incumplió esta resolución, y con los hechos que he relatado me permitiré hacer la práctica de la prueba. Señor juez, se han anunciado pruebas o documentos probatorios que gozan de utilidad, conducencia y pertinencia, mismos que han sido anunciados en el escrito de mi denuncia y también en la aclaración, los he ratificado en el escrito de la aclaración. Para ello solicito que, por intermedio de Secretaría General, me proporcione el expediente a fin de practicar los mismos en base a lo que establece el artículo 82, literal A, numeral 2, literal A, y 162 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, me permitirá dar lectura de la parte pertinente, lo exhibiré públicamente e iré practicando prueba por prueba. Para ello, por favor, dígnese remitirme el expediente para hacer la práctica de la misma. Muchas gracias. Consta a fojas 1 a 4 la resolución PLSN 213-3-2025 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La practico, una prueba que le practico a mi favor por el principio de contradicción, lo exhibo públicamente y doy lectura de la parte pertinente. Es así que esta resolución que emite el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en su parte pertinente específicamente a fojas 3 y vuelta, en el artículo 1, me permito dar lectura con su venia, señor juez. Siga usted. Artículo 1. Prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto y a partir de las 17 horas durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a uno de los integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas de escrutinio. Artículo 2. Disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral que en el plazo de 3 días la elaboración de un protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición. Artículo 3. Disponer a la Coordinación Nacional de Desarrollo Productos y Servicios Informáticos Electorales la difusión de la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral en ámbito nacional y por el extranjero. Y artículo 4, la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral deberá hacer la publicación de la resolución en el registro oficial. Prueba útil, conducente y pertinente, señor juez, más allá que digan que es de pleno derecho, esta resolución es la base del objeto de la controversia. ¿Por qué? Porque con esta me permito demostrar, señor juez, que el artículo 12 del artículo 279, numeral 12, el verbo rector de la misma dice incumplir las resoluciones que emanan del Consejo Nacional Electoral y obviamente del Tribunal Contencioso Electoral. La resolución ha sido emitida con fecha 13 de marzo de 2025. Aquí se establece una prohibición del uso del celular en el acto de sufragio. Pero en las pruebas que seguiré practicando demostraré la responsabilidad porque a esta resolución la señora Eliana o señorita o denunciante Eliana Elizabeth Naranjo Andrade ha incumplido. Resolución esta que me permitiré demostrar más adelante que ha sido socializada por todos los medios posibles. A más de ello, señor juez, la resolución que emana del Consejo Nacional Electoral, un organismo de máxima administración electoral, conforme lo establece el artículo 25 del Código de la Democracia,
establece una prohibición que debe ser cumplido por todos los ciudadanos a nivel del Ecuador entero, en especial de la provincia de Bolívar, en sus 594 juntas receptoras del voto, en sus 89 recintos electorales. Pues es allí donde se produce o se hace efectivo este instrumento jurídico. Además de ello, se ha establecido y plena y goza de legalidad, sobre todo el principio de seguridad jurídica, señor juez, porque con el mismo se ha emanado un acto público, previo y conocido por todos. Misma prueba que lo practico como pertinente, conducente y útil. Consta a fojas 6, a fojas 17, la sentencia 23-25 IN/25 de la Corte Constitucional del Ecuador, que por el principio de contradicción me permito la lectura de la parte pertinente, lo exhibo públicamente y lo practico a mi favor. Es así que a fojas 16, en el apartado séptimo, decisión, la Corte Constitucional declara, artículo 1, la constitucionalidad condicionada de la primera fase del artículo 1 de la resolución PLE CNE 213-3-2025, prohibir el uso de dispositivos móviles en la Junta Receptora del Voto, en tanto se interprete que tal prohibición al elector del uso de dispositivos móviles eléctricos y electrónicos para grabar o fotografiar las papeletas de votación durante el acto de sufragio no se debe considerar un requisito o condición adicional para el ejercicio del derecho del sufragio, tampoco como un obstáculo para ejercer o para que se ejerza libremente y en secreto su derecho al sufragio. Finalmente, esta prohibición debe reducirse a lo estrictamente necesario para garantizar que el acto de sufragio sea secreto, es decir, desde el momento que se entrega la papeleta de votación hasta que se depositen las respectivas urnas. Una prueba útil, conducente y pertinente. Sí, de pleno derecho, pero que me permite, señor juez, dar la legalidad y la constitucionalidad a la resolución emitida por el CNE, la resolución PLE-CNE 213-3 del 13 de marzo de 2025. ¿Por qué? Porque declara la constitucionalidad condicionada, obviamente, tomando en cuenta que la misma Corte Constitucional le dice al Consejo Electoral y a los ciudadanos enteros del Ecuador que no se agregue un requisito más o que no se prohíba el derecho a sufragio, algo que se ha respetado, pero que tampoco la Corte Constitucional no le ha dicho al CNE que está bien o está mal la prohibición. Ha ratificado constitucionalmente que el utilizar el celular en el acto del sufragio, como dice aquí, desde el momento que se entrega la papeleta de votación hasta que se depositen las respectivas urnas, el uso del celular es prohibido, y lo demostraré que la ciudadana denunciada Eliana Elizabeth Naranjo Andrade ha incumplido con la resolución del Pleno del CNE ratificada constitucionalmente por la Corte Constitucional, máximo organismo de justicia constitucional del Estado ecuatoriano. Consta a fojas 18, a fojas 23 y vuelta, el protocolo de prohibición de uso de dispositivos móviles eléctricos y electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto del 13 de abril de 2025 para la segunda vuelta del proceso electoral, elecciones generales 2025. Practico a mi favor esta prueba. Con su venia, señor juez, me permito dar lectura de la parte pertinente y lo exhibo públicamente. Documento que ha sido emitido, ha sido realizado o elaborado por la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, la Dirección Nacional de Procesos Electorales, en abril del 2025, en cuya parte medular y sobre todo en la parte específica que me permite demostrar a mí que a fojas 22 y vuelta, en el apartado número 5 desarrollo, manifiesta lo siguiente. Quiero que se tome mucha atención, señor juez, sobre todo porque yo tengo que demostrar los hechos y de este protocolo, asimismo, se deriva la infracción electoral. Para los electores de las juntas receptoras del voto, durante la fase del sufragio, 1. El secretario solicita al elector el original de la cédula o pasaporte y verifica que este conste en el padrón electoral. Si es militar o policía, solicita la cédula y credencial. 2.
el presidente ubica el certificado de votación en el padrón electoral. 3. El segundo vocal informa al elector que no puede utilizar dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos durante el sufragio y procede a la entrega de la papeleta de votación para que ejerza su derecho al voto. 4. Los miembros de las juntas receptoras del voto controlarán que el elector, al momento del sufragio, no utilice dispositivos móviles eléctricos o electrónicos. 5. El secretario recepta la firma o huella dactilar del elector en el padrón electoral y rellena el círculo ubicado a la derecha de la firma. 6. El presidente de la junta receptora del voto suscribe y entrega el certificado de votación y la cédula o pasaporte al elector. 7. Una vez que el elector ha culminado la fase de sufragio, y recibido su certificado de votación, podrá hacer uso del dispositivo móvil, eléctrico o electrónico. 8. En caso de que el elector incumpla lo establecido en este protocolo, el secretario de la junta receptora del voto llenará la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral con los datos del elector que constan en el padrón electoral. La copia se entregará al elector y el original al coordinador de mesa. 9. Los coordinadores de mesa entregarán la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral a la Delegación Provincial Electoral de Bolívar. Prueba útil, conducente y pertinente, señor, con lo que me permite demostrar que el miembro de la Junta Receptora del Voto advirtió a la señorita Eliana Elizabeth Naranjo Andrade de que estaba prohibido la utilización o el uso del celular en el acto de sufragio. Entiéndase bien. Entonces, la resolución PLSNE 21313 de 2025, del 13 de marzo de 2025, en la que el CNE estableció la prohibición del celular, establece como verbo rector la prohibición del uso. Fue advertida, hizo caso omiso y se procedió con la entrega de la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral. Una prueba útil, conducente y pertinente porque me permite demostrar que el CNE ha emitido un instrumento técnico operativo en la que permite la detección, el registro de las infracciones electorales relacionadas con el uso del dispositivo móvil electrónico el domingo 13 de abril en el recinto electoral Verbo Divino, en la Junta 18, Cantón Holanda, Provincia de Bolívar, Parroquia Gabriel Ignacio de Ventimiglia. Señor juez, estos documentos, como me permitiré demostrar más adelante, han sido socializados por el Consejo Nacional Electoral a la ciudadanía en general. Y además de eso, señor juez, el elector estuvo con pleno conocimiento de una normativa, tanto de la resolución como de la aplicación de este protocolo, porque fue advertida. Se aplicó el numeral 2, que dice la advertencia, se aplicó el numeral 8, que dice entrega de la boleta, y se aplicó el numeral 9, que la boleta fue entregada al Consejo Nacional Electoral, Delegación Bolívar, para la respectiva denuncia. Consta de fojas 24. Una de las pruebas documentales que gozan de conducencia, pertinencia y utilidad. Consta a fojas 24 el original de la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, que por el principio de contradicción me permito dar lectura a la parte pertinente, lo exhibo públicamente y la practico a mi favor. Boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia Gabriel Ignacio de Ventimiglia, Zona Gabriel Ignacio de Ventimiglia, Junta 18, nombre de sufragante Naranjo Andrade Eliana Elizabeth, número de cédula que por el principio de protección de derechos de datos no lo de la lectura, así como tampoco del correo electrónico, pero sí del número de telefónico 099-780-9660. Firma del presidente y firma del sufragante. Es decir, señor juez, que con esta boleta demuestro la responsabilidad de la infracción electoral. Es una sucesión de hechos que nacen desde la resolución emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la que prohibieron el uso del celular, una ratificación constitucional por la Corte Constitucional, la aplicación del protocolo de uso de dispositivos móviles electrónicos por los miembros de las juntas receptoras del voto y se deriva en que existe una aceptación expresa, es decir, aceptando de que cometió la infracción electoral. Utilizar el celular en el acto del sufragio, entiéndase que el acto del sufragio nace desde la entrega de la papeleta de votación.
Prueba fundamental, útil, conducente y pertinente, con la que demuestro la responsabilidad y la materialidad de la infracción sancionada en el artículo 12, que establece que el que incumpla las resoluciones del Consejo Nacional Electoral serán sancionados con la multa que establece el artículo 279. Consta a fojas (27) la copia certificada del padrón electoral. Una prueba útil, conducente y pertinente que por el principio de contradicción lo exhibo públicamente, me permito dar lectura a la parte pertinente y practico a mi favor. Elecciones Generales 2025, padrón electoral 13 de abril de 2025, segunda vuelta. Provincia Bolívar, Cantón Guaranda, Parroquia de Gabriel Ignacio Ventimilla, zona Gabriel Ignacio Ventimilla, Junta 18 femenina. Y voy al punto. En el orden 301 constan los datos de Naranjo, Eliana Elizabeth, con número de cédula tal, consta su firma y el recuadro voto. Prueba útil, conducente y pertinente, señor juez, que me permito demostrar una vez más la responsabilidad y la materialidad de infracción. ¿Por qué? Porque hay una similitud entre la firma de la boleta y la firma del padrón electoral. Y además de ello, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado, y más que todo, ha cumplido aquella disposición constitucional que manifiesta de que no se debe prohibir el acto del sufragio, misma que se ha cumplido. Prueba útil, conducente y pertinente con la que demuestro la responsabilidad y la materialidad de la infracción. Consta a fojas 28 el memorándum número CNE-CNDPSIE-2025-0239-M de fecha 27 de mayo de 2025, suscrito por el Coordinador Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informáticos, prueba que me practico a mi favor, que por el principio de contradicción me permito dar lectura a la parte pertinente, lo exhibo públicamente. Este documento, que es emitido por el magíster Carlos Alberto Yaguachi, pone en conocimiento de la doctora Nora Gioconda Guzmán Galárraga, directora nacional de asesoría jurídica, en la que manifiesta, ante lo solicitado por usted, memorándum CNE-DNJ-2025-2848-M, a continuación se encuentran los enlaces del material audiovisual desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informáticos respecto de uno de los dispositivos, del uso de los dispositivos móviles electrónicos en los términos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en la resolución PLSNE-2-13-3-2025. Detalla el spot del uso del celular y también detalla la cadena nacional que fue emitida el 9 de abril de 2025. Asimismo, detalla que los spots y la propaganda y la difusión de la prohibición del uso del celular se lo ha hecho también en los talleres explicativos y prácticos de la urna al escritorio paso a paso de tu voto, que se desarrolló en cadena nacional o a escala nacional con el objeto de combatir la desinformación de la segunda vuelta electoral de elecciones generales 2025, al que asistieron representantes de organizaciones políticas y medios de comunicación. Además, fueron difundidos por las cuentas oficiales en redes sociales de la Dirección Nacional de Análisis Político. Documento que es útil y pertinente, señor juez, con lo que permito demostrar que la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que fue ratificada por la Corte Constitucional, en la que se estableció o se prohibió el uso del celular, fue plenamente difundida por todos los medios. Es decir, señor juez, que esta resolución fue difundida antes del día de las elecciones del domingo 13 de abril de 2025. Es decir, que los ciudadanos tenían pleno conocimiento de la resolución. Es más, se armó un debate nacional por esta prohibición. Todos los ciudadanos ecuatorianos y en el extranjero opinaban de esto. Y todos los ciudadanos estaban pendientes de que no se podía utilizar el celular en el acto de sufragio el día de las elecciones del domingo 13 de abril de 2025. Consta a fojas 30, de la misma forma, el memorándum número CNE-CNDPSIE-2025
0190-M de 8 de abril de 2025. Documento que, por el principio de contradicción, lo exhibo públicamente, leo la parte pertinente, lo practico a mi favor. Documento que es emitido así mismo por el magíster Carlos Alberto Yaguachi, Coordinador Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informáticos Electorales, quien pone en conocimiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la magíster Shirán Diana Tamaín Huapuzar, manifestando que se ha cumplido con la socialización de la sentencia 2325-IN/25 del Pleno de la Corte Constitucional de fecha 2 de abril de 2025 por el portal web y las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, X y Facebook. En tal virtud remito los enlaces de la publicación a fin de que se informe a la Corte Constitucional sobre su difusión conforme lo dispuesto en la citada sentencia. Adicional, se ha difundido en las cuentas oficiales de las 24 delegaciones provinciales electorales de Bolívar, prueba útil y pertinente con la que permito demostrar de que la resolución PDSNE, que fue ratificada constitucionalmente o condicionada por la Corte Constitucional, ha sido difundida a todos los ecuatorianos. Y se entiende que la ley es conocida por todos. Consta a fojas 31 a 33 el oficio sin número presentado por la señorita Adriana Estefanía Jarrín Escobar en calidad de coordinadora del recinto. Prueba que me permito practicar a mi favor, la exhibiré públicamente, leeré la parte pertinente con su venia, señor juez, misma que manifiesta. Adriana Estefanía Jarrín Escobar dirige un oficio al magíster o ingeniero Luis Alberto Colera, director de la Delegación Provincial Electoral, en la que su parte pertinente señala: señor director, me permite informar que en las elecciones generales 2025 mi persona actuó como coordinadora de recinto recinto electoral educativa Verbo Divino, provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, parroquia Gabriel Ignacio Vintimilla, zona Gabriel Ignacio Vintimilla. En la misma se suscitó un inconveniente con un elector, como paso a señalar. Hechos: durante el desarrollo normal de la jornada electoral el domingo 13 de abril de 2025, a eso de las 14:30 p.m. aproximadamente, se detectó una presunta infracción electoral en la Junta número 18 femenino, provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, parroquia Gabriel Ignacio de Vintimilla, zona Gabriel Ignacio de Vintimilla. El vocal de esta Junta Receptora del Voto informó a este coordinador que un votante identificado como Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, durante el acto del sufragio y con la papeleta en mano, la sufragante sacó el celular en el biombo con la intención de fotografiar su papeleta marcada, siendo increpada y llamada la atención. En ese instante, los MJRB procedieron a llenar la boleta de presunción de infracción, lo cual constituye una vulneración a la normativa electoral que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos durante el acto de votación. Al ser interpelado, el ciudadano alegó el desconocimiento, pero se verificó que los MJRB le habían informado que no podía utilizar el dispositivo electrónico, en especial el celular. Acciones tomadas: 1. Se llenó por parte del MJRB y se realizó la entrega y o notificación de la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral con los datos de este sufragante, quien aceptó la misma y firmó. Se aplicó el protocolo de prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos a los electores en el acto de sufragio en las juntas receptoras del voto el 13 de abril para la segunda vuelta, y el ciudadano fue advertido que esta conducta puede constituir una infracción electoral y boleta fue remitida a la Delegación Provincial Electoral de Bolívar. Prueba útil, conducente y pertinente, señor juez, con lo que demuestro la responsabilidad en sí, porque aquí ratifica la acción u omisión ante una acción que está prohibida por la normativa de hacer uso del celular y incumplir la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y también que determine y demuestre, señor juez, el espacio y el tiempo. Me dan una hora aproximada de la infracción electoral y también me señalan el recinto electoral donde la ciudadana y la Junta Receptora del Voto que incumplió. A más de ello, con este oficio me refuerza la boleta de presunto de cometimiento de infracción electoral, el padrón electoral donde consta la similitud de datos, y a más de ello, señor juez, se demuestra la materialidad de la infracción cometida por la ciudadana Eliana Elizabeth Naranjo Andrade. Consta de fojas 34 la certificación emitida por el responsable de talento humano de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, que con su venia me permito dar lectura, lo exhibo públicamente en su parte pertinente y lo practico a mi favor.
Dice, el magíster Ángel Quinatoa Chasi, analista provincial de Talento Humano 2, certifica que la señora Diana Estefanía Jarrin prestó sus servicios lícitos y personales en la institución de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar en calidad de asistente administrativo electoral provincial, coordinador de mesa desde el 7 al 14 de abril, desempeñando la función a él encomendada. Prueba útil y pertinente porque me permite demostrar que el oficio que se ha presentado goza de legalidad, goza del estamento, más que todo, me permite demostrar, señor juez, que hay una funcionaria que es parte procesal. Y ha sido parte procesal, presentando el oficio y demostrando la responsabilidad de la señorita hoy denunciada. Y consta a fojas 35 la razón sentada por la secretaria general de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar, cuya parte pertinente me permito dar lectura por el principio de contradicción, lo exhibo públicamente y lo practico a mi favor. Misma que señala que hasta siento como tal que en la presente no se ha presentado recurso de impugnación en contra de la boleta de presunto de cometimiento de infracción electoral notificada con fecha 13 de abril a la ciudadana Naranjo Andrade Eliana Elizabeth en el recinto electoral educativa Verbo Divino, Junta 18 Femenino, Provincia de Bolívar, Cantón Guarana, Parroquia Alinacio de Ventimilla, en las elecciones generales segunda vuelta. Disculpe, ¿de qué fecha es? La razón está sentada con fecha 14 de octubre de 2025. ¿Ya? ¿Por qué es una prueba útil y pertinente? ¿Y por qué de la razón de esta fecha? Porque la acción para denunciar del Consejo Nacional Electoral precluye en 2 años las infracciones electorales. Además de ello, señor juez, me permite demostrar asimismo que la señorita Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, desde que se le entregó, se le notificó con la boleta de presunto de cometimiento de infracción electoral, tenía incólume su legítimo derecho a la defensa, así como su principio de contradicción. Señor juez, los recaudos que he presentado, que he practicado, solicito que se agreguen al expediente y, por el principio de contradicción, me permito poner en conocimiento de la parte hoy denunciada para que realice, por el principio de contradicción, lo que en derecho corresponda. Y solicito que se incorpore al expediente. Muchísimas gracias. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Una vez que el abogado de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar ha practicado las pruebas que ha considerado pertinentes en virtud de haber sido anunciadas, le concedo la palabra al señor abogado Cristian Escobar para que se pronuncie en primer momento respecto de las pruebas que han sido practicadas, exhibidas y puestas en su consideración. Si requiere de unos minutos para una revisión completa, no tengo inconveniente en concederle, aunque se les hizo conocer las pruebas con la debida anticipación. Señor juez, muy buenos días. Señor asesor técnico del Tribunal Contencioso Electoral, señora secretaria, defensa técnica de la parte denunciante, público presente, para efectos de grabación procedo a identificarme, abogado Cristian Escobar Aragón, con matrícula 02-2017-32 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, quien actúa en nombre y representación de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade dentro de este presunto de cometimiento de infracción. Señor juez, conocedor de la normativa legal que acabó de mencionar la señorita secretaria, es del momento procesal oportuno para que esta defensa técnica proceda a realizar un análisis exhaustivo del anuncio probatorio y reproducción de la misma por parte del denunciante, y lo realizo dentro de la siguiente manera. Señor juez, efectivamente se puede llegar a determinar que la defensa técnica de la parte denunciante ha realizado un anuncio y a la vez una reproducción de la prueba consistente de la siguiente manera. Efectivamente, de fojas 1 a fojas 4 se encuentra una resolución PLE-CNE-2-13-3 que efectivamente, señor juez, lo procedo a exhibir. En su parte pertinente no tiene pues una firma en la cual se determine que efectivamente esta haya sido, pues, para que sea considerada como prueba dentro de la presente diligencia. No tiene, simplemente posee un sello del Consejo Nacional Electoral de la Secretaría General, pero más sin embargo son copias simples. No hay ninguna certificación que determine que en efecto se trata de una copia certificada emitida por el Consejo Nacional Electoral, más simplemente se limitan a poner una copia, que me imagino
que para adjuntarle dentro del presente proceso número 538-2025-TCE se haya decidido incorporarla a la misma. No tiene una firma de respaldo, simplemente es una copia simple. Por eso solicito la exclusión de la misma, a más de la siguiente manera, a más de la fundamentación que la voy a realizar. Señor juez, si bien es cierto, se puede utilizar el artículo 153, si mal no lo recuerdo, como norma supletoria del Código Orgánico General de Proceso, en la cual se establece la finalidad de la prueba, que efectivamente se debe cumplir con 3 características pertinentes: utilidad, conducencia y pertinencia. Esta resolución no es pertinente, ni útil, ni conducente, pues, señor juez. ¿Por qué? Es como que yo vaya a una audiencia, voy a utilizar un ejemplo práctico, a una audiencia de juzgamiento en el Código Orgánico Integral Penal, en el Tribunal de Garantías Penales, y anuncie el Código Orgánico Integral Penal como prueba por el presunto cometimiento de un presunto delito de robo tipificado y sancionado por la normativa legal. Eso es totalmente incoherente, pues. Esa no es la pertinencia de una prueba. La pertinencia de la prueba, basada en el artículo 153 de norma supletoria del Código Orgánico General de Procesos, establece que tiene que llevar al pleno convencimiento al juzgador del cometimiento de una presunta infracción. Esto no determina, pues, el cometimiento de una infracción. Es solamente normativa legal, que basada en lo que establece el artículo 82, que habla acerca de la seguridad jurídica en la Corte, de la Constitución de la República del Ecuador, son normas aplicadas dentro del territorio nacional. Pero eso no puede decir, pues, que yo puedo utilizar una resolución como prueba para determinar una presunta responsabilidad, ahora incoada, en contra de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade. ¿Qué es lo que determina? Solamente la tipificación de la norma, nada más, pues. Pero se pretende introducir en esta audiencia como prueba la resolución, y una resolución también ambigua, que ni siquiera tiene, o incompleta, porque ni siquiera tiene una firma de respaldo. Por eso solicito la exclusión de la prueba, por no ser ni pertinente, ni útil, ni conducente. A fojas 6 a la 17, se permite también incorporar una sentencia 23-25-IN/25, que efectivamente yo no desconozco, existe, porque fue emitida en ese pleno por el señor juez ponente, el doctor Solís, que emitió la aceptación de que es constitucional la reforma, o mejor dicho, la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, pero también, pues, no determina que mi cliente haya incumplido esa normativa legal establecida en el artículo 279, numeral 12, de la normativa tantas veces expuestas en esta sala de audiencias. No determinan ni responsabilidad ni materialidad. Es una tipificación de la norma, nada más. Y aquí, en esta sentencia de la Corte Constitucional, emitida y leída en su parte pertinente por el señor abogado del hoy denunciante, solamente se limita a leer la parte que, discúlpeme utilizando un término coloquial, le es útil a la parte denunciante. Señor juez, en esta sentencia 23-25-IN/25, en su parte pertinente establece lo siguiente. Voy a dar lectura con su veña, señor juez, me permite. En su parte, a fojas 16 se encuentra la decisión. Efectivamente, existe en el numeral 1 declarar la constitucionalidad condicionada de la primera fase del artículo 1 de la resolución PLE-CNE-2-13-3-2025, prohibir el uso de dispositivos móviles. Mas, sin embargo, dentro del numeral 2 de esa misma resolución, en el literal B manifiesta: la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos y eléctricos no podrá afectar el derecho de la propiedad de los electores sobre tales dispositivos. Este tiene plena concordancia con el literal B del artículo 2 de mencionada resolución, que indica: la prohibición del uso de dispositivos móviles eléctricos o electrónicos no puede implicar la restricción al porte o incautación de tales dispositivos, sino exclusivamente el uso durante el tiempo estrictamente necesario durante el acto de sufragio. Es decir, señor juez, porque ya le voy a hacer una extensión y porque hago un análisis jurídico y técnico de lo manifestado por la defensa técnica del denunciante, porque en su momento procesal, en la primera intervención, manifestó que el vocal de la mesa le había manifestado al señor coordinador de que mi defendida, la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, tenía la intención de utilizar.
La misma Corte Constitucional en la sentencia mencionada hace un instante manifiesta de que el porte no es prohibición, pues. Mas, sin embargo, se limita la defensa técnica a manifestar también de que efectivamente ha sido advertida de esto, de que no podía portar el teléfono e ingresar al momento de sufragio. Totalmente ambiguo y tal vez fuera de lugar lo manifestado, porque la Corte Constitucional fue explícita. ¿Y por qué le hago mención y también solicito la exclusión? Porque también se debe considerar que las sentencias de la Corte Constitucional gozan de dos características principales, que forman parte de la decisión final, la ratio decidendi y ¿cómo es? Se me fue. El obiter dicta. Ya, perdón, gracias doctor. El obiter dicta y la ratio decidendi. La obiter dicta, como usted muy bien lo conoce, señor juez, forma parte de las consideraciones especiales y la razón de la decisión es la que se debe considerar. En este sentido, pues la decisión forma parte de de la ratio decidendi, que efectivamente se establece en el artículo 2, literales A y B de la sentencia antes referida. Es decir, de que el porte no determina una prohibición. Lo que está netamente prohibido en el artículo 1 de dicha resolución o dicha sentencia emitida por la Corte Constitucional es el uso. Eso es lo que prohíbe. Entonces, señores jueces, solicito también, al ser una sentencia que efectivamente no determina responsabilidad ni materialidad de ningún tipo de los hechos presuntamente cometidos por mí representada, solicito la exclusión. ¿Por qué? Porque efectivamente no forma parte de la utilidad, pertinencia y conducencia de la misma, que vuelvo y lo repito, es llevar al pleno convencimiento a vuestra autoridad del cometimiento de una falta. Simplemente eso es una normativa legal, que efectivamente se puede y se utiliza en las tribunales y los juzgados a nivel de la República, pero no pueden hoy día venir a decir de que forman parte de la utilidad, pertinencia y conducencia para determinar responsabilidad y materialidad. Totalmente ilógico. A fojas 18 a la 23 se encuentra el protocolo, simplemente mera legalidad. No puedo determinar que es un protocolo, el protocolo emitido por el CNE forma parte también de un elemento probatorio. Yo creería de que efectivamente se tiene que determinar y configurar que las pruebas deben llevar, vuelvo y lo repito, al pleno convencimiento. Y existe una sentencia de la Corte Constitucional 363 que ustedes deben tener pleno conocimiento emitido por la Corte Constitucional, que en el párrafo 51 determina cuáles son las características de las pruebas y que efectivamente el hoy infractor o presunto infractor goza de esa protección especial de la presunción de inocencia establecida en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y que esa misma presunción de inocencia también tiene que verse rota o tratar de romperlo con elementos probatorios suficientes, claros y útiles y conducentes, por muchas veces pronunciado por la defensa técnica del denunciante. Esa sentencia de la Corte Constitucional efectivamente también tiene pleno conocimiento vuestra autoridad, que en el párrafo 57 determina lo siguiente, y con su veña, señor juez. Continúe. Este organismo estima que de forma específica en el plano probatorio el principio de inocencia, además de determinar sobre quién recae la carga probatoria, el onus probandi, y exigir la licitud de las pruebas, en que entran tres condiciones de vital importancia, dice la Corte Constitucional. La primera, determinar un umbral de suficiencia probatoria que debe ser vencido. 2. Instituye una forma de jerarquización de errores por parte del indubio pro reo. Y 3. Añade un elemento para calificar la suficiencia de la motivación en la decisión. En el primer numeral, en el umbral 1, como trata la Corte Constitucional, manifiesta claramente que se tiene que romper pues esta presunción de inocencia con una carga probatoria suficiente. Señor juez, de todo lo que ha hecho mención la defensa técnica del denunciante, la única que podría llegar, que incluso no lo llega a hacer, es de forma directa la boleta a fojas 24, con la cual demuestra presuntamente una responsabilidad, que efectivamente se tiene que actuar con lo que establece el artículo 26 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, actuar con una verdadera, con lealtad procesal y buena fe. No se trata, pues, señor juez, de un documento original, pues. Aquí es una copia.
La defensa técnica del denunciante ha manifestado que es una prueba, ¿cómo es?, útil, pertinente y conducente, y que es el original de la boleta de notificación con el presunto cometimiento de una infracción electoral. ¿Dónde está la original de este documento? Manifiesta aquí que es certifico que es una copia de su original, el 14 de octubre del 2025. Aquí se tiene que venir con un documento original, y el original única y exclusivamente fue entregado a la presunta infractora, bajo amenaza, que eso lo probaré en el momento procesal oportuno. Continuando con la exclusión por tal consideración, esta sentencia de la Corte Constitucional antes invocada solicito la exclusión porque es impertinente, no tiene nada que determinar responsabilidad y materialidad. A fojas 24 se encuentra la boleta. Señor juez, efectivamente, esta boleta en su parte pertinente manifiesta que es copia original o certificada de su original el 14 de octubre del 2025, certificada por la abogada Diana Sanabria. Señor juez, incluso usted podrá notar aquí que existe una mala foliación que no sabemos si efectivamente esto fue tal vez extraviado algún tipo de documento, porque se folea nuevamente y eso vicia el procedimiento administrativo o el procedimiento dentro de la presente diligencia, porque está 2 veces foliada. No se ha justificado por qué existe un error por parte del Consejo Nacional Electoral, Delegación Bolívar, por qué realizó una doble foliación, porque efectivamente no es ni siquiera un documento original, es una copia certificada que no sabemos ni siquiera la procedencia, porque como lo mencioné hace un instante, el original fue entregada hoy a mi defendida, y solamente el CNE posee una copia de este tipo de boleta. ¿Dónde está el original, señor juez? Ese sería un documento pertinente, útil y conducente para llevar al pleno convencimiento, y ni aún así, porque ni siquiera la boleta puede ser considerada como una prueba de responsabilidad y materialidad. En esta sala de audiencia se tiene que justificar materialidad y responsabilidad, no simplemente con la notificación del presunto cometimiento de una infracción. Por tal, solicito la exclusión de la misma. El memorándum, me voy a referir de manera global, señor juez. El memorándum 28... el memorándum constante a fojas 28, el memorándum constante a fojas 30, el oficio sin número 31 a la 33, también el certificado de talento humano 34 de talento humano sin número, y la foja 35 de la razón sentada. Solicito la exclusión porque efectivamente son impertinentes. No estamos en una sala de audiencias para justificar la relación laboral de la señora Adriana Jarrín. Es totalmente impertinente esa prueba, porque simplemente certifican que la señora Adriana Jarrín perteneció en ese debido momento al Consejo Nacional Electoral. Eso justifica. Sobre todo el certificado de talento humano, en la cual se determina específicamente y consta a fojas 34, que en el mismo indica que la señora Adriana Estefanía Jarrín Escobar asistió como perteneció al Consejo Nacional Electoral como asistente administrativo electoral provincial como coordinadores de mesa. Totalmente ilógico e impertinente, porque no estamos tratando la relación laboral que mantenía la señora Adriana Jarrín con el Consejo Nacional Electoral, Delegación Bolívar. Por tales consideraciones, lo repito, solicito la exclusión de fojas 28, 30, 31 a la 33, a fojas 34 y a fojas 35, porque son totalmente impertinentes. Ahora, señor juez, si con su venia procedo nuevamente a manifestarle lo que en derecho le indiqué. Esto es solamente fáctico. Ahora jurídico, porque usted mencionó hace un momento a través de la señorita secretaria también que debo fundamentarlo de manera técnica. ¿Por qué, señor juez? Efectivamente, trayendo a colación nuevamente el artículo 153 o 158 del Código Orgánico General de Procesos como norma supletoria, la prueba realizada y practicada dentro de esta sala de audiencias no cumple con los requisitos establecidos en la norma IVIDE. ¿Por qué, señor juez? Porque no son útiles y pertinentes. Con esta prueba se pretende determinar responsabilidad y materialidad. No se ha roto tampoco la presunción de inocencia establecida en la normativa constitucional, y que también las resoluciones y la señorita secretaria se determinó de que la Constitución de la República del Ecuador está por encima de la normativa legal. ¿Por qué? Porque existe también el artículo 424, 425 y siguientes de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual establece la jerarquía constitucional. Y
La Constitución, al reconocer la presunción de inocencia y la obligación que tienen las personas que administran justicia dentro del territorio nacional de superar ese umbral de probatorio con las pruebas que presenten la parte quien denuncia, deben superar ese umbral y poder sentenciar en contra de la hoy presunta infractora. No se lo ha roto. Con estas pruebas se pretende llegar y sancionar. En ese sentido también la defensa técnica manifiesta, volviendo al tema, manifiesta de que se ha presentado una denuncia por el hoy parte denunciante en la cual se basa solamente de meras presunciones. Y también no se tiene la certeza del cometimiento de una falta. Dice que el vocal efectivamente le notificó a la señora coordinadora de mesa y la coordinadora de mesa actuó en el sitio. No sabemos si efectivamente fue la señora Eliana Naranjo la que estaba dentro del curul porque ingresan de dos en dos. Ahora, señor juez, en ese sentido pues existe pues una duda razonable. Me estoy adelantando a los hechos o alegato final, establecidos también como norma supletoria en el artículo 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Eso determina también la presunción de inocencia y la duda a favor. Y al existir duda no se puede sentenciar pues dentro de la presente causa. Con estas pruebas, sobre todo, se podría considerar de que una de ellas podría cumplir un requisito, pero no, el resto no sirve, señor juez, y disculpe que utilice este término. ¿Por qué? Porque es contrario a la normativa legal. Ahora, ¿por qué solicito la exclusión del certificado de notificación de la boleta? Porque efectivamente, señor juez, del artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador determina lo siguiente. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución de la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. ¿Por qué traigo a colación esta normativa legal? Porque el documento constante a Fojas 34 del a Fojas 25 o 24, no sé cuál de los dos es, a Fojas 25, se encuentra la boleta de presunto cometimiento de la infracción. Esta boleta de presunto cometimiento de infracción es contraria a la normativa constitucional porque viola el derecho a más de la presunción de inocencia, al derecho a la... Perdón un ratito, señor juez, mil disculpas. Viola también la autoincriminación. El derecho a la autoincriminación es taxativo, señor juez. ¿Por qué? Porque mi cliente, al momento de determinar o firmar este documento, lo hizo de manera contraria a su voluntad, porque la señora coordinadora Adriana Jarrín le había manifestado en ese preciso momento de que si no firma esta boleta de notificación por el presunto cometimiento de una infracción, no le iba a entregar el certificado de votación y mucho menos dejar depositarle las boletas en el ánfora, donde tienen que ser colocadas. Entonces, eso viola. ¿Y por qué también es contrario a la normativa constitucional? Porque esta es una boleta autoincriminatoria, porque le está haciendo reconocer el presunto cometimiento de una falta. Y al ser contraria a la normativa constitucional, pues viola lo que establece el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Sobre todo con pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución y a la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Más sin embargo, también solicito que sea excluida porque es simplemente una copia. No sabemos ni siquiera dónde está el original, más sin embargo esta defensa técnica se tomó el atrevimiento de realizarlo y manifestarle de que mi cliente tiene el original, no el CNE, Delegación Bolívar. Ahora, señor juez, la defensa técnica ha manifestado por muchas de las ocasiones de que efectivamente, por principio de contradicción, se ha puesto en conocimiento de esta defensa técnica. Señor juez, al momento de que nosotros somos abogados litigantes y también sé que el doctor Patricio Caiza lo es, al momento de reproducir una prueba se tiene que poner en consideración por principio de contradicción, no de manera universal, sino de manera individual. ¿Por qué? Porque esto también es contrario a lo que establece el artículo 76.7, literal H de la Constitución de la República del Ecuador, porque efectivamente no sabemos si esa prueba fue obtenida de manera lícita, como lo establece el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, pues se tiene que poner en consideración y en ese preciso momento nosotros podemos objetar y manifestarle antes de la reproducción de la misma si esa prueba puede ser conducente, útil y pertinente y sobre todo si reúne los requisitos formales establecidos en la normativa constitucional y también en el Código de la Democracia y en su reglamento correspondiente en vista de que no puede ser considerado como prueba. Más sin embargo se ha hecho un análisis o se ha hecho una reproducción general de este tipo de pruebas que ninguna de ellas son pertinentes, útiles y conducentes como lo acaba de mencionar la defensa técnica del denunciante. Por esa consideración, señor juez,
Solicito la exclusión de todas las pruebas por no reunir los requisitos establecidos en la normativa legal y son atentatorios a lo que establece el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador y sobre todo de manera puntual el artículo 153 como norma supletoria del Código Orgánico General de Procesos, si la memoria no me falla, señor juez. Hasta aquí mi intervención y de ser el caso pertinente me reservo el uso de la réplica en ese sentido. Bien, muchas gracias. Voy a hacer dos precisiones. La primera es que por explícita disposición del COGEP no es norma supletoria en materia electoral. Y esto es porque el Código Orgánico, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, tiene por sí misma la eficacia jurídica necesaria y obviamente cuenta con las normativas reglamentarias pertinentes cuya facultad para ese caso le concede la Constitución y la ley al Consejo Nacional Electoral. Por tanto, en materia electoral existe normativa propia y no es, insisto, el propio COGEP dispone que no es materia o no es aplicable de manera supletoria en materia electoral. La primera cuestión. Y la segunda, creo que es necesario también aclararlo, que soy yo el que dispuso que al final de la práctica de las pruebas usted haga el legítimo uso del derecho a la contradicción probatoria tal como en efecto lo hizo. Dejo aclarado esto para que no se quisiera eventualmente aducir que ha existido alguna vulneración. De hecho, usted ha tenido oportunidad, le concedo todo el tiempo necesario para que se pronuncie, ¿no es cierto?, y argumente tal como lo ha hecho respecto de si objeta o no la prueba que ha sido practicada por parte del denunciante. Dicho esto, le concedo la palabra a usted, abogado Cristian Escobar, para que, de haber anunciado prueba, tenga bien practicarla en esta audiencia. Insistiendo en que no tiene que probar la inocencia, la carga de la prueba le corresponde a la parte denunciante, pero si hubiese anunciado prueba de descargo, obviamente tiene el derecho a practicarla. Gracias, señor juez. Efectivamente, bien es cierto, la carga probatoria en este caso le pertenece a la parte denunciante, más sin embargo, por libertad probatoria y para justificar también o ratificar o consolidar la presunción de inocencia, esta defensa técnica en el escrito de contestación a la manifestado también por la parte denunciante ha realizado o ha solicitado que se recepte el testimonio en esta sala de audiencias de quien presuntamente cometió la infracción, es la ingeniera Eliana Elizabeth Naranjo Andrade. Por tal consideración solicito de que se recepte el testimonio por vuestra autoridad en esta sala de audiencias de la ciudadana antes indicada, señor juez. Bien. Continúe. Pase, por favor. ¿Sí? Le van a tomar las generales de ley y usted lo verifica. En virtud del requerimiento formulado por la defensa técnica de la denunciada y siendo que obviamente es usted la contra quien se ha presentado la denuncia, no le puedo recibir testimonio bajo juramento, pero obviamente le vamos a escuchar porque sería contrario a la Constitución determinar que algo usted señale autoincriminándose. Por tanto, vamos a recibir el testimonio de la señora Naranjo Andrade Eliana Elizabeth, quien tiene la libertad para responder las preguntas que en primer momento le formule su abogado, luego de lo cual escuchará las repreguntas que formulará el abogado de la parte denunciante. Tome asiento. ¿Puede formular las preguntas, señor abogado? Gracias, muy amable. Señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, con vista al señor juez, ¿podría indicarnos los hechos sucedidos el 13 de abril del 2025, por favor? Siempre dirigida a mí, por favor. Muy buenos días, señor juez. Mi nombre es Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, cédula de ciudadanía
Ya, bueno. Yo soy servidora pública. Yo laboro en una institución de educación superior y por lo general yo coordino todos los procesos electorales que se dan en mi institución, puesto que por delegación de la máxima autoridad soy yo quien realiza las coordinaciones conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Tengo conocimiento de la norma, de la ley, como lo había dicho el señor denunciante. En este sentido, señor, pues yo asistí a realizar el derecho al voto. Asistí justamente con el celular y con mi billetera, como está ahora. Entonces, la señorita me solicitó que le entregue mi cédula de ciudadanía, en la cual yo procedo, saco la cédula, entrego y me dan los documentos, la papeleta. Entonces, yo procedo a irme al biombo y coloco justamente la billetera con la cédula en el biombo para proceder a hacer el voto. Entonces, la señorita, yo ya acabo de hacer la marcada y ya cojo mis documentos. Entonces ella me dice, ¿está usted tomando la fotografía? Digo, no señorita, yo no estoy tomando ninguna fotografía. Entonces de ahí yo cogí y ya me fui. Y dijo ella en la mesa grande, me dice, ¿es que usted tomó la foto? Le digo, no señorita, yo no he tomado ninguna foto. Le digo, usted tiene que probar que yo he tomado la foto. Entonces ella dijo, no, es que usted tomó la foto, y se puso brava y le llamó a la señorita, creo que es un rango más que las señoritas de la mesa. Entonces me dijeron que yo había tomado la foto. Le dije que no, que insistía yo que no había tomado ninguna foto, por cuanto yo conozco de la ley, más no porque ellas me hayan dicho, porque señor juez, si la señorita me hubiera dicho que está prohibido el ingresar con el celular al biombo, yo le hubiera dejado el celular en la mesa grande y no hubiera tenido este problema. Lamentablemente, digo, a veces el hecho de ser una persona tranquila nos hace actuar de forma, no sé si decirlo, de forma contraria a la ley, porque si yo sabía que no debía coger la citación, yo no hubiera aceptado la citación cuando la señorita me dijo que si es que yo no aceptaba, no confirmaba la citación, no me iba a dar la papeleta. Entonces hubiera ido dejando ahí, hubiera dicho no cojo, porque yo soy inocente, o sea, yo no he cometido ningún hecho en el cual vaya en contra de la ley, porque yo conozco la ley. Y eso, señor juez. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. Usted acaba de mencionar que la fecha antes indicada se trasladó hasta la unidad educativa Verbo Divino a sufragar. En ese momento, usted fue al ingresar a cumplir con su obligación ciudadana, los miembros de la Junta Receptora del Voto le advirtieron de que no debía ingresar con el teléfono celular. No, porque ellos me vieron con él. Señor juez, es una pregunta impertinente. Ella ya manifestó que le habían indicado el uso del celular, por eso dijo y manifestó de que al saber eso iba a dejar en la mesa grande, por eso es que se acercó con el celular. Señor juez, continúe. Momento de calificar, efectivamente es vuestra autoridad quien califica la objeción de la pregunta. En ese sentido no es una pregunta impertinente, estamos basados en los mismos hechos. Tal vez si podría permitirle de que reformule la objeción en ese sentido. No, continúe. Entonces, esa señora ya respondió. Perfecto, exacto. ¿Podría indicarle a los señores miembros al señor juez, el 13 de abril, con quién usted fue a cumplir con su obligación ciudadana? Fui con mi hijo que tiene 9 años y con mi hermano que tiene 19. Perfecto. Ellos pudieron verificar efectivamente de las advertencias manifestadas por los miembros de la Junta Receptora del Voto. Ellos estaban... Por favor. Es impertinente, no tiene nada que ver con el acto de sufragio y el uso del celular, que es exclusivo de ellos. Recuerden que es libertad del sufragio. Sí, me parece que no es pertinente, abogado, porque al final tampoco ni le podemos aceptarle el testimonio al niño ni al joven tampoco, es decir, tampoco podríamos confirmar lo que usted nos ha manifestado, así es que no me parece que contribuya. Esa finalidad, señor. Ok. Perfecto. El momento que recibió usted la boleta de notificación por la presunta infracción cometida, ¿cuál fue el actuar de la señora que le notificó? Me dijo que, o sea, yo tengo ella dijo que yo había tomado la foto, entonces yo le dije, no señorita, yo no tomé la foto, entonces dijo, no, es que usted tomó la foto y yo tengo que notificarle, entonces
me pidió todos los datos, yo le di todos los datos correctos, tal cual como son los míos, y de ahí me dijo que tenía que recibir, si no, no me podía entregar el papelito de haber sufragado. Entonces yo por eso recibí y entendía que si es que ella me notificaba, yo tenía que asistir a algún lado a decir, no, yo no tomé la foto, yo no hice la infracción que ella decía. El momento que le entregó la notificación, ¿le pudo poner en vuestro conocimiento los días que tiene para objetar la misma? No, yo no sabía que tenía que objetar. O sea, yo me supuse que como me decían que hice una infracción, tenían que notificarme para yo defenderme, pero yo no sabía que tenía que impugnar o algo. Hasta aquí el interrogatorio. Muchas gracias. Si desea repreguntar. Para ser más ilustrativo, señor juez, permítame utilizar el expediente y con el mismo indicar, si fuera tan amable, si me lo permite, la boleta, que bueno, ya lo practiqué utilizando y siguiendo públicamente. Señor juez, es explicativo y solicito que únicamente revise si es la firma de ella en el documento que se le entregó. La señora ya nos ha dicho que ella firmó en efecto, por manera que no está en duda que la señora, digamos, le pusieron en conocimiento, revisó, firmó y no está en duda. Nada más. ¿Alguna pregunta sobre lo que ha señalado? No, si ya se ratificó en la firma. Muchas gracias. Consulto si tiene más pruebas, señora. No, señor juez. En consecuencia, concluye la fase de la práctica de pruebas y vamos a, primero, señor abogado, si desea objetar o algún pronunciamiento respecto a las pruebas que han sido practicadas por la parte denunciada. Sí, señor juez, es importante mencionar que las objeciones que en derecho corresponde ya han sido aclaradas por usted. En ningún momento se lo ha coartado el derecho de contradecir, es más, lo ha hecho también en su conjunto, una por una, tal y como la defensa técnica de esta delegación electoral de Bolívar lo ha puesto en su conocimiento. Solo quiero manifestar una situación, señor juez, y se ratifica, lo voy a ratificar igual a sí mismo en mi alegato final. Jamás la hoy denunciada ha hablado del porte o la prohibición del porte como estableció al objetar mi prueba. Ella ha sido clara en manifestar que ha aceptado voluntariamente. Y por otro lado, señor juez, quiero dejar constancia que la sentencia 516-2025 del Pleno en primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral manifiesta en el artículo 51 únicamente para establecer que la boleta que se encuentra en el expediente es legal, legítima, firmada por la misma denunciante. Dice que cabe señalar que conforme, o le doy en el alegato final. Sí, de momento perfecto. Solamente respecto de las pruebas. Entonces, que han sido practicadas. Así es, señor juez, únicamente manifiesto de que la objeción de la prueba está en todo su derecho y no tengo más que decir. Ahora sí, le concedo la palabra para que formule el alegato en derecho. Ahora sí, señor juez, muchas gracias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, en efecto, emitió la resolución PLSNE 213-2025, el 13 de marzo de 2025. Esta resolución se estableció con una única forma de exhortar a la ciudadanía en general que el ciudadano mayor de 18 años que acuda al sufragio no sea intimidado, no tenga una coacción y sobre todo se respete el legítimo derecho a la libertad de sufragio y el derecho al secreto del voto. Por eso es que se emite la resolución que ha sido practicada, una resolución en la que en el artículo 1 establece la prohibición del uso del celular o del dispositivo móvil y electrónico. Resolución esta que ha sido ratificada constitucionalmente por la Corte Constitucional, máximo organismo de justicia constitucional del Estado. Y de estas dos resoluciones, de estos dos actos jurídicos, uno normativo y uno constitucional, se emana el protocolo de prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos. En este protocolo que he practicado, y en efecto, y es necesario porque aquí hay que demostrar los hechos o cómo derivan los hechos para demostrar la participación y la responsabilidad de la señora. En este protocolo se le advirtió
a la ciudadana Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, que no debía utilizar el celular. Además de ello, demuestro la responsabilidad porque en efecto a fojas 24 existe la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, un documento legal legible, y para ello muchas gracias señor juez, el punto 61 de la sentencia 516-2025 TCE, que hace como un mes y medio emitió en primera instancia, establece que cabe señalar que conforme al principio de prevalencia de la forma sobre el fondo, solo en los casos de afectación sustancial de derechos no puede declararse la nulidad de un acto electoral por un error meramente formal, especialmente cuando dicho acto emana de una disposición oficial del CNE y cumple con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y el cumplimiento de las prohibiciones reglamentarias. Un documento, una boleta que ha sido entregada y ha sido firmada expresamente por la hoy denunciada. Más allá de eso, y prueba de eso, señor juez, que en su misma declaración, en este caso en su testimonio, establece que asistí con el celular y que voluntariamente ha firmado la misma. Es decir, aceptó incumplir una resolución que ella misma en su declaración ante usted, señor juez, dice que yo tengo conocimiento de la ley. Es decir, estuvo al tanto de la resolución PLSN 2025, el 13 de marzo de 2025. También estuvo al tanto de la advertencia que realizó el miembro de la Junta Receptora del Voto. Y también estuvo al tanto de que en el acto del sufragio, en el momento de entregar la papeleta, de ella entregar la cédula y ella entregar la papeleta, no podía hacer uso del celular. Tampoco se ha demostrado, señor juez, el famoso porte que supuestamente la defensa técnica ha manifestado. En ningún momento, por eso manifesté que yo, el verbo rector de esta resolución y de la resolución del artículo 12 del 279 es la prohibición del uso. También, señor juez, es importante manifestar que con el oficio que ha presentado la coordinadora de mesa o de recinto, ha sustentado el espacio-tiempo, la acción u omisión, la responsabilidad. Nos encontramos que la infracción electoral se suscitó en el recinto electoral de la Unidad Educativa Verbo Divino, en la Junta 18, Cantón Guaranda, Provincia Bolívar, Parroquia Gabriel Ignacio de Ventimiglia. Y también con el testimonio que ha dado la misma, ella, de forma voluntaria y de forma testimonial, ha manifestado que utilizó el celular, asistí con el celular. Y más allá de eso, sorprende porque la misma manifiesta de que conocía de la ley. Es decir, que la resolución PLSN 213-2025 fue de conocimiento general. Y es ahí donde se incumple la norma. Porque el artículo 279, numeral 12, incumplir las resoluciones. Por eso es que se ha presentado la respectiva denuncia. Asimismo, señor juez, debo poner en conocimiento o he demostrado la responsabilidad mediante el incumplimiento de esta resolución que afecta específicamente el ordenamiento jurídico electoral, violación del principio del voto directo y secreto, incumplimiento de una resolución emanada por un organismo electoral llamado Consejo Nacional Electoral y que ha sido ratificado por un órgano constitucional, una afectación a la integridad del proceso electoral, un desconocimiento del deber de respetar las reglas del debido proceso. Es por ello, señor juez, que solicito que en sentencia se sancione con el máximo de la multa que establece el artículo 279, numeral 12, así como se sancione la responsabilidad, vaya la sana crítica que usted aprecie o aplique en la misma, con la suspensión de derechos, como lo determina el Código de la Democracia en el artículo 279, numeral 12, por haber incumplido la resolución PLSN 213-2025, haber demostrado los hechos fácticos de esta defensa técnica, las acciones u omisiones en esta audiencia y asimismo que la misma haya sido concordante con una infracción electoral muy grave sancionada en el artículo 279, numeral 12. Muchísimas gracias, señor juez. Muchas gracias. Tiene la palabra abogado Escobar para... Gracias.
realizar el alegato en derecho. Gracias, señor juez. Efectivamente, vuelvo y reitero de que en ese sentido, retomando también sus palabras, pese a que también lo manifestó esta defensa técnica, la carga probatoria le corresponde a quien denuncia, señor juez. En esta sala de audiencias yo creo que, vuelvo y le repito, se tiene que actuar con lo que establece el artículo 26 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial. No existe un solo elemento que determine la responsabilidad, y mucho menos que exista un documento, una imagen que determine la materialidad. ¿Dónde está en esta sala de audiencias reproducido por parte de quien denuncia un documento o tal vez un parte policial, pese a que es meramente referencial, o la comparecencia de algún tipo de servidor público o funcionario público, de que determine que efectivamente el 13 de abril de 2025 la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, en el momento, en la mesa 18, donde fue a sufragar, utilizó el teléfono celular? No hay un solo testigo que determine responsabilidad, pues, señor juez. Mucho menos materialidad. Como usted mismo indica, y la normativa legal es expresa, al indicarle que solamente los miembros de la Junta Receptora del Voto, un solo miembro podría utilizar para realizar los cálculos matemáticos, hubiera sido esa persona que efectivamente podría haber tomado una fotografía que determine que la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade haya utilizado en el 13 de abril, el momento a las 14:30, el dispositivo electrónico. No es necesario aquí probar el porte, como dice la defensa técnica de quien denuncia. El porte lo manifestó. Yo acudí a sufragar con el teléfono y puse junto a la mesa donde se le coloca la rayita, mencionó, si mal no lo recuerdo, o cumplo con esa obligación. Estuvo mi teléfono y vienen a decirme de que yo utilicé el teléfono. El porte no está prohibido, señor juez. Eso lo mismo lo dice la resolución y la Corte Constitucional. Y en el artículo 2 de la sentencia de la Corte Constitucional, artículo 2, literal B, dice de que el porte no está prohibido. Lo que está prohibido es el uso. ¿Qué elemento probatorio o qué prueba contundente determina materialidad? No la hay. Determinaron tal vez el dispositivo electrónico, de qué características era, si era un iPhone, un Samsung, un Nokia, manifestó que se configura la materialidad. No la hay. La responsabilidad lo tenían que haber realizado en esta sala de audiencias con la comparecencia de la señora Adriana Jarrín, y de quien también fue parte como vocal de la Junta de la Mesa Receptora del Voto, para que comparezca esta sala de audiencias y le diga específicamente de que la señora Eliana Naranjo Andrade utilizó el dispositivo para tomarle fotografías a la papeleta de votación. No la hay. Todo es basado en meras referencias, porque efectivamente el oficio sin número de la señora Adriana Jarrín manifiesta específicamente de que el vocal le comunicó y que la señora en ese sentido pues le procede a notificarle. ¿Cómo sabemos si efectivamente incumplió esa normativa legal establecida en la resolución y aceptada por la Corte Constitucional? Y sobre todo que se haya justificado la responsabilidad y materialidad establecida en el artículo 279, numeral 12 de la norma hoy invocada tantas veces. No se puede llegar a determinar aquello. Mas, sin embargo, única y exclusivamente se basa en las resoluciones que no pueden ser consideradas como prueba. Voy a hacer un análisis, señor juez, en ese sentido de la siguiente manera. Lo que solicita en la denuncia presentada por el representante del Consejo Nacional Electoral, Delegación Bolívar, indica lo siguiente: ocultar deliberadamente un dispositivo móvil evadiendo la supervisión de la autoridad electoral, así como los miembros de la Junta Receptora del Voto. Hizo uso indebido de su celular para intentar tomar una fotografía de la papeleta durante el acto de sufragio. Eso es lo que indica en la solicitud, en la parte quien denuncia. ¿Cómo es que ahora ocultar? ¿Cómo ha justificado lo que dice en la denuncia planteada para que se dé esta diligencia hoy en esta sala de audiencias? ¿Con qué pretende justificar el ocultamiento de ese dispositivo móvil? Porque ahora ya se habla de otro verbo rector según lo que quien denuncia, el ocultamiento y la evasión de quienes realizaban el registro. Todos los aquí presentes hemos ido a una junta receptora del voto. ¿A quién le ha realizado un cacheo o una supervisión en sus vestimentas, si ingresa o no con el teléfono celular? A ninguna persona.
Y aquí en esta denuncia, en esta sala de audiencias, manifiesta que se ratifica en la denuncia planteada por el representante del Consejo Nacional Electoral, Delegación Bolívar, y habla de un ocultamiento deliberado de un dispositivo móvil evadiendo la supervisión de la autoridad electoral. Eso lo indica en su denuncia. Eso se tiene que probar, pues, señor juez. Mas, sin embargo, no lo ha hecho. Tales acciones a criterio del denunciante configuran un incumplimiento de una normativa expresa ya establecida y ratificada por la Corte Constitucional. Pero en ese sentido, señor juez, ¿dónde está que la defensa técnica de quien denuncia haya justificado en legal y debida forma, con pruebas útiles, pertinentes y conducentes, como lo dijo en su primera intervención, de que el comportamiento o el actuar de la hoy procesada, por así llamarlo, la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, haya adecuado su conducta a lo que establece la normativa del 279, numeral 12? No la hay. Debo mencionar que la conducta denunciada, intento de tomar fotografía de su papeleta, eso lo digo porque me permito leer, señor juez, eso consta en la denuncia, intento de tomar la fotografía de su papeleta durante el acto de sufragio. La ausencia de la consumación del hecho no puede ser justificativo para que se le sancione de acuerdo a la normativa indicada. No existe consumación del hecho, porque en todas las intervenciones realizadas por la defensa técnica aquí presente del CNE manifiesta de un intento. La tentativa no está pues sancionada de forma directa en la resolución del Consejo Electoral, pues, y tampoco ha sido ratificada por la sentencia de la Corte Constitucional a través del doctor Solís. No está pues la tentativa sancionada. Y aquí habla acerca de una tentativa. Y lo repito porque también en el oficio presentado por la señora Alexandra Jarrín, también habla de una tentativa de tomar una fotografía de la papeleta de votación. Dígame si tal vez yo estoy equivocado, si la resolución habla acerca también de sancionar acerca de una tentativa, o si el artículo 279 habla acerca de una tentativa de tomarle fotografías o una tentativa de incumplimiento a la norma expresa emitida por el Consejo Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. No hay aquí tentativa, pues, señor juez. Aquí tiene que ser demostrado que el hecho fue consumado el 13 de abril por parte de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade, y eso no se ha comprobado aquí, pues, señor juez. Eso no se ha comprobado. No se ha roto, pues, la presunción de inocencia establecida en la normativa constitucional en el artículo 77, numeral 2. No se rompe. Lo que sí se está rompiendo es la seguridad jurídica, al tratar de hacer una extensiva análisis o que se aplique de manera extensiva y sancionar un hecho punible que no está reconocido, pues, y viola ahí sí la tipicidad de la norma, pues. Para usted tener pleno convencimiento del hecho cometido, la tipicidad tiene que ser expresa, y en ese sentido también viola el principio de taxatividad de la norma y también viola el principio de legalidad, pues, señor juez. Y al violar esos dos principios fundamentales en los cuales se basa el Estado de Derecho, como lo establece el artículo 1 de la Constitución, no se puede sancionar, pues, a una persona con insuficiencia probatoria. Ya lo he mencionado, la sentencia 363, en el considerando número 57, que sí forma parte de la obiter dicta y que en base a ese sentido se emitió la ratio decidendi. Al formar parte de la obiter dicta, también forma parte, vuelvo y lo repito, también puede ser considerado, pues, para un análisis constitucional. Y en ese sentido no se ha roto la presunción de inocencia. No hay una suficiente carga probatoria como lo establece en el numeral 1 del referido considerando 57. No lo establece. Manifiesta, dice, e indica también lo expuesto por la defensa técnica, tiene una relación con lo determinado por la Corte Constitucional en la sentencia 23-25-IN/25, en la cual se condicionó la constitucionalidad del artículo 1. Es decir, ni siquiera está de manera expresa o literal la normativa. Esta es una sentencia condicionada al artículo 1. Y el artículo 1 dice, al interpretarse que la prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos, alude exclusivamente a la prohibición de uso de esos tales dispositivos para fotografiar o grabar la papeleta de votación. Si efectivamente se cometió un hecho, son los entes de control de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como auxiliar de transparencia del acto electoral, como fecha cívica, los que tenían que haber abordado y solicitado el dispositivo móvil a la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade y verificar si efectivamente puede
o consta dentro de ese dispositivo una fotografía de la papeleta. Y de ahí sí ingresarle por cadena de custodia para la extracción de la información por un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, y ahí sí materializarla, pues. Y ahí venir a justificar, sí, fue extraído del teléfono móvil, iPhone, Samsung, Nokia, el que sea, del teléfono que le pertenecía a la señora mediante el parte policial, pero se basa todo en meras referencias, y debe ser considerada también la noticia criminis, que no puede ser una verdad absoluta, es simplemente una mera referencia de lo que presuntamente sucedió en el hecho. En esta sala de audiencia se tenía que probar, pero más sin embargo no existe ni siquiera una prueba pericial, que también a la lectura de la señora secretaria se podía también hacer comparecer a los peritos que realicen ese tipo de pericia, valga la redundancia, y manifestarles qué es lo que encontró en ese dispositivo móvil, y tampoco lo hay. Insuficiencia probatoria. Lo mencionado guarda relación con el principio de legalidad reconocido en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte pertinente señala, señor juez, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. ¿Por qué le digo que también se viola el principio de legalidad? Porque no está prohibido la tentativa de uso de teléfono o intentar tomar o fotografiar la papeleta de votación. No está tipificado. Vuelvo y lo repito, de que viola también la taxatividad de la norma y viola el principio de legalidad. Y este está reconocido en el artículo 76, numeral 3 de la norma antes indicada. Este principio también lo indica Andrés Moreta en su obra Determinado Derecho Administrativo Ecuatoriano, que obliga a contar con una lex previa y lex certa. De ahí que en las dos dimensiones, formal y material, de este principio deben concurrir para su completa configuración y se manifiesten en esa reserva de ley a la tipicidad respectivamente. Eso manifiesta Andrés Moreta en su obra. Es decir, señor juez, si nosotros no podemos configurar la materialización de la conducta celebrada el 13 de abril por mi hoy representada, ¿cómo es de que se pretende buscar una sanción que es sumamente importante al buscar, tal vez con el máximo de la pena, que son 50 salarios básicos unificados del trabajador, como multa, y también la pérdida de los derechos civiles y políticos? Es totalmente absurdo, hasta incluso es desproporcionada. ¿Por qué, señor juez? Porque en esta sala de audiencias no existe un solo elemento probatorio que determine materialidad. Ahora, tenía que haberle, vuelvo y lo repito, tenía que haberle traído el Consejo Electoral, Delegación Bolívar, a la persona perteneciente a la mesa de la Junta receptora del voto para que rinda su testimonio, y también a la señora Alexandra Jarrín, pero no hay. Ahora, tomando en consideración lo manifestado también por la defensa técnica, dice de que nosotros no hemos probado el porte está probado, pues, lo ratificó en el momento de rendir su declaración de parte o testimonio a la señora Eliana Naranjo Andrade. Lo dijo, yo fui con el teléfono, pero el porte no determina sanción, pues. Eso lo prohíbe la sentencia 2325. Pero lo que sí se sanciona y se prohíbe es la toma de fotografías. Señor juez, para terminar mi intervención, existe también la sentencia 34-17-IN-21 emitido por la Corte Constitucional, que en su párrafo 31 y dice, así, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, numeral 3, consagra el principio de legalidad en materia sancionatoria dentro del derecho del debido proceso. En este sentido, el principio de legalidad sancionatoria constituye un límite transversal al poder punitivo del Estado, con independencia de si se trata de un asunto de materia penal, administrativa o de otra cualquier índole, cuyo objetivo es tutelar a las personas a través de una doble garantía que articula su contenido de la siguiente manera. 1. Perdón, señor juez. Se me pasó. 1. La reserva de ley es de carácter formal y constituye una garantía relacionada al rango constitucional necesario que debe tener todas las normas que tipifican y sancionen infracciones. En tal sentido, la garantía de reserva de ley no se encuentra únicamente prevista por la Constitución a propósito del derecho del debido proceso, sino que también encuentra sustento constitucional en el artículo 132, numeral 2 de la Constitución, que dispone que requiere una ley para poder sancionar todas las infracciones cometidas por todas las personas que se encuentran inmersas dentro del territorio nacional. Ahora bien, señor juez, no quiero redundar en lo mismo, pero sí, efectivamente debo solicitar a vosotros que realicen un análisis exhaustivo a todo el expediente administrativo dentro de esta sala de audiencias que ha sido reproducido por parte de quien denuncia, con pruebas impertinentes,
con pruebas que no tienen un sustento legal y si bien es cierto pueden ser consideradas como copias certificadas, las mismas no cumplen el requisito de pertinencia para determinar materialidad y responsabilidad. Son totalmente impertinentes, valga la redundancia, porque no estamos tratando en primer lugar si es que la señora Adriana Jarrín actuó o no en las elecciones del 13 de abril del 2025. Tampoco estamos actuando si fue designada o no, y tampoco si efectivamente el Consejo Nacional Electoral realizó las publicaciones para que tenga conocimiento de que el uso del teléfono celular por parte de quienes sufragan, todos los ciudadanos mayores de 18 años, puedan tener conocimiento de la misma. No estamos en discusión. Tampoco nos encontramos dentro de una audiencia de inconstitucionalidad de la norma, porque efectivamente no estamos para tratar si es que la resolución emitida por el Consejo Electoral es o no constitucional, porque ya se pronunciaron. Estamos aquí para determinar la materialidad y responsabilidad de una infractora, lo cual no se ha podido en lo absoluto determinar aquello. Por tal consideración, señor juez, solicito se ratifique el estado de inocencia de la señora Eliana Elizabeth Naranjo Andrade en vista de que quien denuncia no ha podido probar los hechos acaecidos en la denuncia o solicitud de la presente diligencia, no ha podido probar los hechos y tampoco ha podido probar o ha logrado probar materialidad y responsabilidad. Hasta aquí mi intervención, señor. Muchas gracias, señores abogados, señora denunciada. Una vez que han concluido las intervenciones de los señores abogados de las partes procesales, doy por concluida la audiencia de prueba y de alegatos. Dispongo que se agregue al expediente tanto las pruebas que han sido practicadas cuanto también un audio y video del desarrollo de la presente audiencia. Oportunamente serán notificados con mi decisión, que como he señalado será de primera instancia y de la que cualquiera de las partes, de considerarlo pertinente, podrán interponer el recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien, como se dio lectura a las disposiciones legales y reglamentarias, el Código de la Democracia permite que el acta del desarrollo de esta audiencia la suscribamos la señorita secretaria y yo. Sin embargo, generalmente, y esta no será la excepción, en mi despacho hago también que le firmen las partes que asisten a la audiencia. Les ruego que permanezcan unos minutos para que impriman en principio un texto borrador que será puesto en conocimiento de ustedes para que lo revisen. Si tienen alguna observación, la formulen para corregir si es el caso, o si no hay ninguna observación, para proceder a la suscripción. Entregaré una copia a cada una de las partes procesales y obviamente la otra que será parte del expediente. Así que muchas gracias a todas y a todos ustedes.